Hola a todos y gracias por acompañarnos hoy en Conversando Francamente, una serie de programas en español producida por Louisiana Blue en colaboración con Ochsner Health. Estamos encantados de ofrecerle información y educación sobre importantes temas de salud. Hoy hablaremos sobre la diabetes, sus síntomas y de cómo controlarla. Soy Anselmo Rodríguez con Louisiana Blue y nos complace tener hoy como invitada a la doctora Claudia Kelso, médico de medicina interna del Centro Médico Ochsner de Nueva Orleans. La doctora Kelso, ¿podría hablarnos brevemente sobre la diabetes? Claro que sí. Muchas gracias, Anselmo, por la invitación. Yo soy la doctora Claudia Kelso, soy médica internista y trabajo con Ochsner Health como directora de la Clínica Internacional. Y es precisamente la diabetes una de las enfermedades que yo más trato en mi clínica. La diabetes es una enfermedad común, pero en muchos casos puede retrasarse o prevenirse. Es una afección crónica, es decir, que te acompaña toda la vida una vez se diagnostica, que afecta cómo el cuerpo utiliza la insulina y regula el azúcar en la sangre. En los Estados Unidos, 1 de cada 10 personas padece de diabetes y en Luisiana las tasas son aún mucho más altas. Comemos muy rico, pero es peligroso, afectando aproximadamente 1 de cada 8 adultos. Wow. Me estoy dando cuenta de lo serio que puede ser este tema. Y he escuchado que existen diferentes tipos de diabetes. Doctora Kelso, ¿podría contarnos un poco más al respecto? ¿Qué tipos de diabetes hay? ¿Cómo son? Claro que sí. Algo muy grande para nuestro público. Existen 3 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la de los jóvenes. La diabetes tipo 2, que es la de casi todos los adultos que se diagnostican en edad adulta. Y la diabetes gestacional, que se presenta cuando las personas desarrollan diabetes durante el embarazo. La diabetes tipo 2, como lo dije, es la diabetes más común. En este caso, el cuerpo sí produce insulina, pero no la utiliza de manera adecuada y generalmente se produce por una dieta inadecuada. Por eso es tan importante acudir al médico al menos una vez al año para realizarse un chequeo de bienestar y mantenerse en contacto con su equipo médico para saber y diagnosticar ese tipo de enfermedades. Durante estas visitas, su médico puede evaluar su salud general y determinar si existe diabetes o incluso prediabetes. Cuando el nivel del azúcar en la sangre se mantiene elevado por mucho tiempo, puede causar daño al riñón, al corazón, a los ojos, al sistema nervioso y en general a otros sistemas. La buena noticia es que con atención adecuada, las personas con diabetes pueden llevar una vida saludable y larga. Si tiene dudas o le preocupa su salud, hable con su médico. Doctora Kelso, ¿qué debería saber nuestra audiencia sobre la diabetes tipo 2? Bueno, la diabetes tipo 2 afecta a muchas personas, pero en muchos casos pueden retrasarse o prevenirse. Y si una persona tiene diabetes, hay que adoptar hábitos adecuados para proteger su salud y la calidad de vida. Todos podemos tomar medidas para reducir el riesgo de desarrollar diabetes. Por ejemplo, procure realizar 30 minutos de actividad física al menos 5 días a la semana, caminar, correr, hacer algún ejercicio. Comer de forma saludable, eso no tiene que ser perfecto, pero mantener el equilibrio, no comer comida chatarra, muchos dulces, limitar las bebidas azucaradas, las gaseosas, los té dulces, los alimentos altamente procesados, los fritos. Hay que darle prioridad al consumo de frutas, de verduras, cereales integrales y proteínas magras. Mantener un peso dentro de un rango saludable y asegurarse de dormir lo suficiente. La falta de sueño y el estrés crónico pueden aumentar el nivel de azúcar en la sangre. Yo ya tengo programada mi visita anual y usted ya concertó su cita. Si necesita ayuda para controlar su diabetes, conéctese con nuestro equipo de atención médica. Los afiliados de Louisiana Blue diagnosticados con diabetes pueden recibir apoyo a través de nuestro equipo de atención médica. Contamos con un equipo clínico interno formado por enfermeros, farmacéuticos, nutricionistas y trabajadores sociales. Una vez inscrito en el programa de gestión de atención de Louisiana Blue, un asesor de salud puede ayudarle a seguir su plan de tratamiento con información personalizada, orientación y apoyo. Trabajar con un asesor de salud de Louisiana Blue no tiene ningún costo. Para obtener más información, visite lablue.com o llame al número que aparece en el reverso de su tarjeta médica de Louisiana Blue. Exactamente. Los proveedores médicos de Ochsner también estamos aquí para ayudarle todos los días. Asegúrese de programar su cita médica, asistir a ella y hable también con sus familiares sobre la importancia de su chequeo anual de bienestar.
Mientras más hablemos sobre nuestra salud y compartamos recursos, más saludable estará nuestra comunidad. Y Anselmo, una vez más, muchas gracias por invitarme hoy a Conversando Francamente. Gracias a usted nuevamente por compartir su tiempo y conocimiento con nosotros, doctora Kelso. Antes de despedirnos, les recordamos que Louisiana Blue ofrece seguro médico internacional con planes a corto y largo plazo, ideales tanto para viajes como para quienes necesitan cobertura médica fuera de los Estados Unidos. Para más información, siga las instrucciones que están en la pantalla. No olvide visitar nuestro canal de YouTube para ver más videos de nuestra lista de reproducciones de Conversando Francamente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.